Señor, te honramos en esta noche, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites aprender tu palabra, Señor. Venimos delante de ti con un corazón deseosos de ser enseñados, ser guiados, ser, Señor, llenos de tu espíritu. Que venga esa sabiduría y ese conocimiento pleno de Cristo, el cual nos transforma, nos cambia, nos da una vida nueva, Señor. Ayúdanos no solamente a conocer tu palabra, sino a obedecerla cada día. Porque tú buscas, Señor, no solo oidores, sino hacedores de ella. Yo te doy gracias y declaro que este tiempo es un tiempo de bendición, un tiempo de aprender y un tiempo de conocer más al Señor en quien está fundamentada nuestra fe. Revélate a nosotros y danos, Señor, inteligencia, entendimiento. Ayúdame, Señor, a tener la claridad de tu espíritu para enseñar tu palabra. Ayúdame, Señor, a enseñar lo que tú quieres que yo pueda enseñar y que la palabra de Dios nos enamore más de Cristo cada día. Te honramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que está conectado. Ahí los hermanos van a ir entrando, y para los que vienen integrando y no sabían a lo mejor lo que estamos estudiando, estamos en nuestra clase de Cristología, ¿cierto? Cristología. Comenzamos hablando en Cristología sobre la unidad hipostática del Señor. ¿Y qué era la unidad hipostática? Una palabra griega que tiene que ver con cómo se une la naturaleza divina con la naturaleza humana. Y determinamos las primeras dos clases que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre, que Él se vació de toda su naturaleza divina y se hizo hombre. Y cuando estuvo como hombre, tomó naturaleza 100% humana. Entonces, a eso se le llama la unión hipostática entre lo humano y lo divino, entre lo humano de la naturaleza que Cristo recibió voluntariamente. Él se sujetó al Padre y voluntariamente se hizo hombre. Y la naturaleza divina nos habla que Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Amén. Entonces, la semana pasada vimos y estuvimos hablando sobre la parte de la naturaleza divina. Sobre la naturaleza divina. ¿Ya? Esa naturaleza divina nosotros la podemos ver bíblicamente como desde Juan, que es uno de los evangelios más cristológicos, podemos ver que él era el verbo, podemos ver que ese verbo se hizo carne, pero el verbo, y no sé si le ha pasado, pero los días miércoles, cuando hemos estado leyendo la epístola de Juan, de primera de Juan, es como complementario con el evangelio de Juan, porque a la diferencia de los demás evangelistas que se dedicaron a contar más la historia, Juan, aunque cuenta la historia y habla del Señor, más Juan recibe una revelación mayor de quién era Cristo y lo manifiesta. El libro de Juan y las epístolas son muy hermosas y yo les recomiendo estudiarlas, leerlas. Yo he querido profundizar un poquito con la lectura de los miércoles. Igual es complejo poder hacerlo porque al no ver a los hermanos, no estar allí, uno no sabe si realmente van comprendiendo, van entendiendo. Con alguna excepción de algunos llamados que después de las reuniones he recibido y algunos hermanos me han hablado ahí del tema, hemos profundizado y uno dice ya, ahí algo va quedando y hay que ir alimentando la palabra del Señor. Pero ya los días jueves como hoy día, nosotros podemos ya profundizar un poco más. Entonces, a todos los hermanos que vienen hoy por primera vez, estamos estudiando Cristología, el estudio acerca de Cristo.
su naturaleza humana, divina. Y hoy día vamos a ver algo que es la revelación de Jesucristo, cómo Él se empieza a revelar y se empieza a dar a conocer en las Escrituras. ¿Ya? Ahora, algunos textos ya no vamos a separar lo humano y lo divino, sino que ahora vamos a verlo en su dimensión completa. Cómo Cristo se da a conocer en su dimensión completa, en su plenitud, de quién es Cristo. Así que para que estén todos ahí atentos, les doy la bienvenida a los que se han integrado ahora último, que el Señor les bendiga, Angélica, a Leo, está allí, está Paola Sepúlveda, mi prima, Verónica, Javiera, todos los que están allí, les bendiga mucho el Señor. Muy bien, voy a compartirle un poquito la pantalla, voy a ver si aprendí. Espérame, hijo, déjame ver si aprendí. Ahí sí. Ya, ahí me quedan algunos en la pantalla y ahí vamos a ver aquí a iniciar presentación. La verdad que acorté un poco esta clase porque de verdad que es bastante larga, por lo menos me queda la mitad de todo lo que tenemos ahora. O sea, es bastante el tema, pero es bien interesante. Entonces vamos a ver, estamos estudiando cristología, para que ustedes sepan, hermano, este es un ramo, una materia dentro del seminario bíblico, ¿ya? Yo lo estoy tratando de hacer lo más claro, lo más entendible, pero a la vez también ir profundizando algunas cosas y que podamos conocer realmente la dimensión de Jesucristo. Hay cosas que donde uno profundiza, me acuerdo yo en las tareas que me daban, los ensayos que tenía que hacer, las investigaciones y todo. Entonces yo todavía no me atreví a llegar a ese punto, porque por los tiempos de ustedes, pero uno aprende cuando investiga, cuando busca. Por ejemplo, yo les podría haber dicho, tienen que buscar toda la genealogía de Jesucristo. Sale en los evangelios, pero usted ir buscándola bíblicamente hacia atrás hasta que ustedes puedan determinar y decir, ya, David tuvo 2 hijos, y por la línea de tal hijo viene José, por la línea de tal hijo viene María, y uno le sigue las pistas. Y bíblicamente eso se puede hacer y es un trabajo que es rico ir a investigar. En mi época no había tanto internet, ahora uno puede buscarlo, googlearlo y sale. En esa época nosotros teníamos que trabajar con la Biblia, algunos comentarios bíblicos y no había mucho más. Estoy hablando del año 92. Así que vamos, hermanos. ¿Están preparados? ¿Están listos? Sí. Amén. Amén. Miren, voy a hacer una aclaración. Los puntos, cada punto, Amén. los vamos a ir leyendo, pero yo no voy a ir profundizando en algunos. Y los textos son infinidad y no los vamos a poder leer todos. Perdón. Entonces vamos a ir viendo como los más, todos son importantes, pero vamos a ir destacando algunos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de me equivoqué, tengo mi computadora adelante, el otro y estaba pinchando eso. Estamos bien. Yo viviendo, el Pablo viviendo yo acá, y a la vez se los voy mostrando en el otro computador a ustedes. Entonces aquí, ahí vamos. Entonces vamos a hablar sobre los nombres de Jesús como número 1, y a través de los nombres vamos a ir viendo cómo Jesucristo se va revelando. Lo primero, en relación a Jesús, es sumamente importante el nombre. Cuando nosotros unimos Jesucristo, el nombre de Jesús en la expresión hebrea de Yeshua, ¿ya? Entonces, se escribe tal cual, pero al final, antes acá cuando va la S, lleva una H, una U y una A. Entonces, en la expresión hebrea, que los griegos
en este caso como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, le hablaban más del nombre, más de Cristo, ¿ya? Pero y la composición hebrea y griega quedó como Jesucristo. Entonces, cuando nosotros, cada uno de nosotros honramos el nombre de Jesús, no porque creamos que existe un poder en el nombre, porque cualquier persona puede llevar el nombre de Jesús, ¿ya? Ni en las letras que componen el nombre, sino porque el nombre de Jesús nos recuerda, ¿qué nos recuerda? Todas las bendiciones que nosotros recibimos a través de nuestro Redentor, Jesucristo el Señor. Entonces, Marcos, por ejemplo, en el capítulo 16, versículos 17 y 18, ahí Jesucristo cuando habla con los discípulos, le aclara algo importante, le dice, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpiente en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Esta es una versión más actualizada, ¿ya? Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien, o sea, se sanarán, dice la Reina Valera. Marcos 16, 17 y 18. ¿Por qué puse este texto? Porque aquí está hablando del nombre. ¿Cuál es el nombre? El nombre que él reveló, en este caso el nombre de Jesús. Ahora quiero que entiendan algo. No sé si ustedes recuerdan ahí en el libro de los Hechos, cuando unos magos usaron el nombre de Jesús para liberar. ¿Se acuerdan? Que esos magos que practicaban la adivinación, la brujería, usaron el nombre de Jesús, pero los espíritus demoníacos lo atacaron, los rasguñaron. Salieron ¿Cómo? arrancando. Salieron arrancando, le rompieron la ropa, las vestiduras y tuvieron que arrancar. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque no solamente tiene que ver con el nombre, sino que tiene que ver con la relación con ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo el Señor. Entonces, el nombre Jesús significa Salvador, Redentor, ¿ya? Salvador. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿qué es lo que revela el nombre de Jesucristo? No solo la salvación, sino que vamos a ver una infinidad de la naturaleza que revela el nombre Jesús y cómo Jesucristo, en la dimensión tanto hebrea como griega, se manifiesta, se da a conocer. Para todo, explico lo que es revelación, porque voy a usar mucho esa palabra. Hay tres palabras muy importantes que nosotros tenemos que saber siempre que estamos estudiando la Biblia. Una es revelación, otra es inspiración y la otra es iluminación. La repito, revelación, inspiración, iluminación. ¿Ya? Brevemente se lo digo rápido. La revelación es cuando algo que no sabía que estaba en oscuridad sale a la luz, se da a conocer. ¿Qué quiere decir? Que los escritores bíblicos desconocían los misterios de Dios y Dios se dio a conocer. Ahí usamos la palabra se reveló. La Biblia está revelada, pero creemos, por lo que dice Hebreo en el capítulo 1, que el último que trajo, la última revelación de Dios es Jesucristo, el Señor. Y los apóstoles que escribieron de Jesucristo, ahí se cierra el canon bíblico. Hoy día yo no podría decir, por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de los profetas, los que fundan religiones, iglesias, dicen yo recibí una revelación nueva de la Biblia y voy a escribir esto, por ejemplo, discúlpenme, pero los mormones escribieron un libro anexo a la Biblia llamado el Libro del Mormón y dijeron que era una revelación dada al profeta por el ángel Moroni, dado a Smith. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahí hay una contradicción, porque la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, la revelación es que lo que estaba escondido se dio a conocer. ¿Dónde está la revelación? En la Biblia. Esa es la revelación de Dios, el logos, la revelación de Dios, la palabra manifestada. Después viene la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Que Dios guió a los escritores bíblicos para escribir las escrituras. Ahora, no quiere decir que los hipnotizó y ellos les dictó. No. Quiere decir que Dios les dio esa inspiración para que ellos pudieran registrar las revelaciones de Dios. Si ustedes me dicen, ¿hay cosas de los hombres en la Biblia? Sí.
Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo para que a todos nos quede claro. Pablo explica y dice, esto no, que yo hablo no es por vía de mandamiento, sino que lo hablo yo como Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo? Esto no es revelación de Dios, esto es mi relación con Dios y yo quiero aconsejar lo siguiente. ¿Me entiende o no? Es como cuando usted se me pregunta algo y yo le puedo decir, hermano, mire, yo pienso, yo creo, yo le aconsejo. Pero otra cosa es cuando yo le diga, la palabra del Señor dice, y ahí ya no hay nada que transar, porque lo dice la palabra, lo que Dios reveló. Y la iluminación es el acto de comprender, de tener luz de lo que ya fue revelado. Entonces nosotros en este tiempo, en el concepto bíblico, deberíamos decir que recibimos iluminación de lo que ha sido revelado. Nos trae luz, pero ya lo revelado fue escrito. Ninguno de nosotros, ni el pastor, ningún apóstol, nadie, puede salir con una revelación distinta a lo que ya fue revelado. A Dios, que reveló Dios, a los profetas, a los apóstoles, y que Jesucristo vino a plasmar esa revelación y darla a conocer. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos? Orar al Espíritu Santo. ¿Por qué estoy explicando esto? Danos la iluminación para comprender la palabra que ha sido revelada, para entender los misterios de Dios, para conocer aquellas cosas que conocen lo simple, lo sencillo, pero con un corazón quebrantado en la presencia del Señor. ¿Amén o no? Amén. Entonces ahora, haciendo esa aclaración, vamos de lleno. Entonces Jesús les dice en mi nombre. Ahora, el nombre de Jesucristo, el nombre no la letra, sino la naturaleza de Jesucristo, tiene un poder sobrenatural. Por eso dice, expulsarán demonios. Los demonios se sujetan a la persona de Jesucristo. Y todos los que tenemos a Cristo tenemos la autoridad de Cristo en nuestra vida. Para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para... cuando habla de agarrar serpientes en las manos, usted dice, entonces yo voy a ir a agarrar la serpiente, voy a tomar veneno, no me va a pasar nada. No tiene que ver con tentar a Dios, tiene que ver con un tema de que si eso pasara por algún tema de accidente, nosotros tenemos que comprender que estamos cubiertos por el Señor. ¿Amén o no? Amén. Entonces, esto me gusta mucho, al final dice, impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán, estarán bien, se restaurarán. Cuando usted pone las manos sobre los enfermos, hay un acto de fe que no solo son tus manos, sino que el cuerpo de Cristo que habita en ti, la vida de Cristo que habita en ti por el Espíritu, te va a usar para llevar sanidad a los enfermos. ¿Ya? Ahora, escuche, hermano, no es solo el nombre, decir ya en el nombre de Jesús repetir, sino hay que tener una relación con el hombre Jesucristo, con el Dios Jesucristo, con la plenitud de Cristo. ¿Amén? ¿Sí? Muy bien. Avanzo. Vamos a ver nosotros acá algunas cosas sobre el nombre de Jesús. Por ejemplo, en el nombre de Jesús los apóstoles dieron fuerza a los lisiados o trajeron sanidad a los lisiados. ¿Por qué fuerza? Porque fortalecieron en el caso de ahí de Pedro, en Hechos 3:6, 9:34, hubieron sanidad a enfermos, a lisiados. ¿Ya? Solamente comento el de Hechos 3. ¿Se acuerdan cuando está ahí el paralítico en el pórtico de Salomón? Estaba allí, cuando les pide la limosna y Pedro le declara, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús recobra fuerzas. Dice ahí la versión del griego, recobra fuerza y afirma tus tobillos. Y dice que le tomó las manos y lo levantó. Y al instante, ese hombre fue sanado. Paralítico fue sanado. ¿Por qué? Porque él declaró el nombre que es sobre todo nombre. Pero venían de la hora de la oración, los apóstoles tenían comunión con el Señor, tenían una relación. Entonces, ellos vieron milagros extraordinarios. También dieron vida a los muertos. Hechos 9:40. Vamos a leer ese texto, ¿ya? Cuando
algunos los vamos a leer, otros solo lo anotan y después ustedes en su devocional los van leyendo, porque si los leemos todos es mucho para poder avanzar. Hechos 9:40. Dice... Vamos a ver. ¿Lo leo? ¿Ya? Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Amén. ¿Se acuerdan cuál fue el ejemplo de Jesús cuando lo llevó a donde se me fue el nombre. Lázaro, cuando lo llevó a donde Lázaro, ¿se acuerdan? Que fue al cuarto día, el Señor lo mandaron a buscar, lo resucitó, yo soy la resurrección y la vida, pero después les dice, y estas señales los van a seguir a ustedes, y aún cosas mayores harán. ¿Y qué hace Pedro? Pedro, en el nombre de Jesús, ora. Y aquí hay un milagro de resurrección. La niña que estaba muerta resucitó. Entonces, en el nombre de Jesús, los apóstoles vieron milagros sobrenaturales, resucitaron muertos. Amén. Entonces, el nombre de Jesús también nos protege de Satanás y de su engaño, ya que los demonios temen al nombre, ahí el demonio me equivoqué, los demonios temen en el nombre de Jesús, quien los venció en la cruz. Jesucristo, hermano, venció las tinieblas, bajó al Hades y le declaró la victoria sobre la muerte. Entonces, los espíritus demoníacos temen al nombre de Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos la obra redentora de Jesús en nuestra vida, entonces cuando podemos nosotros orar, podemos reprender esos espíritus demoníacos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder, hay autoridad. Y los apóstoles, en la iglesia apostólica, ¿cuál es la iglesia apostólica? Es la iglesia del primer siglo. Los primeros 100 años de la iglesia se le llama la iglesia apostólica, el periodo de la iglesia apostólica. Los apóstoles, hasta Juan, que el último que escribe el Apocalipsis, eran tremendamente usados en el mundo espiritual. Ellos tenían una autoridad tremenda en sus vidas porque tenían una relación con Cristo y ellos al orar en el nombre de Jesús, los espíritus demoníacos se les sujetaban. De primera, tuvieron mala experiencia. Jesús en una oportunidad, ¿se acuerdan ustedes? Los mandó solo y volvieron achunchados, avergonzados. Los demonios no se nos sujetan. Y ahí el Señor les relaciona el tema de la liberación con la fe. Amén. Le hablas de la fe y va con ellos y dice, a ver, vamos a ver qué pasa. Y ahí el Señor le enseñaba en la práctica, en el diario vivir. Entonces, entender que en el nombre de Jesús los apóstoles vieron que los espíritus demoníacos retrocedían. Yo recuerdo muchas veces los evangelios cuando uno ve a Jesús reprendiendo espíritus demoníacos. Y algunos le decían, no, este viene en el nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y el Señor realmente es Dios y es el Hijo de Dios y tenía una autoridad tremenda. Pero esa autoridad se nos delegó a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús obtenemos toda bendición y gracia en el tiempo y en la eternidad de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, Juan 16:23, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él lo dará, os lo dará. O sea, lo que pidáis al Padre os lo dará en mi nombre. Juan 16:23. Todo lo que nosotros pidamos en el nombre de Jesucristo, el Padre lo va a hacer. Ahora, cuando nosotros leemos el texto decimos todo, entonces le voy a pedir que yo quiero ser todo. Si uno lee en el contexto, tiene que ver con el caminar y el vivir en Cristo, en su voluntad. Todo lo que está en la voluntad de Cristo para nosotros, el Padre nos lo va a dar, nos va a entregar. O sea, se lo voy a explicar más sencillo. El Padre tiene un diseño para nosotros. Cuando usted ora, escúcheme bien, voy a aprovechar de enseñar algo acá aparte de esto. Cuando nosotros oramos, por ejemplo, y oramos en el Espíritu, hablando nuevas lenguas,
con los que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo en nuevas lenguas. Cuando usted ora en el Espíritu hablando nuevas lenguas, y usted ora el diseño que el Padre ha determinado para usted, hay una activación de los ángeles para acelerar la bendición. No es lo mismo orar, escúcheme lo que le voy a decir, no es lo mismo orar lo que sale de mi mente de hombre y que a lo mejor lo que yo estoy orando no está alineado a la voluntad que Dios tiene para mi vida y no hay respuesta. Pero cuando usted está orando en el Espíritu, usted está conectado con la voluntad de Dios y en el nombre de Jesús se desatan esas bendiciones, esos diseños en la eternidad de Dios. ¿Qué quiere decirle la eternidad de Dios? Que los tiempos de Dios a veces no son nuestros tiempos. Pero cuando usted ora en el Espíritu, viene una aceleración de esos tiempos. Entonces, cuando oramos, oramos en el nombre de Jesucristo el Señor. Yo quiero, no por ser crítico, pero muchas veces nosotros oramos como confundidos. Oramos al Señor en el nombre del Señor. Oramos a Jesús en el nombre de Jesús. ¿Ya? Y ahí nosotros tendríamos que ser de la doctrina solo Jesús. Pero nosotros no somos solo Jesús. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces, Jesús dijo, tienen que orar al Padre en mi nombre. O sea, Yo soy nosotros el empezamos, camino. Él es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Entonces, oramos Amén. al Padre, Padre, en el nombre de Jesús. Entonces, cuando Jesús oraba, le decía, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Él oraba directo al Padre, porque no oraba al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, a Él nos enseñó a orar. Cuando ore al Padre, tenemos que orar en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, cada vez, hermano, cuando usted sella la oración, al final de la oración, usted tiene que declararlo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y dice que todo lo que yo pida, alineado al nombre, a la obra de Cristo en mi vida, al diseño, al plan, al propósito, cúmplelo, Señor. Porque a veces nosotros estamos orando en contra de nosotros mismos. Porque estamos orando por algo que Dios sabe que nos va a hacer mal. Que nos va a desviar del diseño, del propósito. Entonces, nosotros tenemos que guardar la oración. Y ahí una obra del Espíritu activa a los ángeles, las oraciones son guardadas para que las oraciones nos edifiquen y no nos jueguen en contra. Entonces, si uno analiza la oración, usted puede, si no está orando alineado al Espíritu, y en el nombre de Jesús, sellando la oración, puede ser que usted esté pidiendo algo que le va a perjudicar su vida. Y Dios no quiere que eso suceda. Dios, pusimos acá que obtenemos toda bendición y gracia. Cuando nosotros buscamos al Padre y declaramos y todo lo que pedimos en el nombre de Jesús es para activar la bendición y la gracia de Dios en nosotros. Por eso siempre dígale a Dios, yo quiero estar alineado a tu voluntad. Y yo voy a orar ahora en el Espíritu, de acuerdo a tu voluntad. Porque dice la palabra que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, en Efesios, capítulo 1, ¿cierto? Entonces, como Él nos escogió, Él conoce qué es lo mejor para nosotros. Entonces, aunque parezca muy básico, a veces se nos olvida. Y nosotros oramos desde el capricho, oramos desde la carne, oramos desde nuestro sentido. Y más encima, no oramos en el orden bíblico al Padre, los dirigimos en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios cuando te ve a ti y a mí, ve al Hijo, ve a Cristo, a la obra de la cruz. Y ahí el Señor derrama bendición sobreabundante. Muy bien, avanzamos. Pastor, qué bueno que aclaraste el Juan 16, 23, porque yo siempre analizaba ese texto y, y me dejaba algunas dudas porque eh, dice tal cual, pues, uno lo Lo lee lee literal. literal, pues entonces eh, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Y muchas veces, bueno, tú sabes que estamos en el equipo de intercesión y oramos con mucha fe todo el asunto.
Y, y hay veces que, eh, bueno, la voluntad del Señor a veces ha sido llevarse a algunas personas a su presencia, ¿se entiende, cierto? Sí, sí. Y, y, y yo me he quedado muchas veces triste porque, chura, digo, estaba orando con tanta fe ¿Qué y pasó? ahí, claro, Mm. claro. Por ejemplo, el otro día también cuando falleció el pastor y Julio Melgar, yo veía tanto pueblo de Dios orando, hombres de fe, que uno los reconoce a nivel mundial que son hombres de fe, po. Pero ahí entiendo ahora claramente que la voluntad del Señor era otra. Y aquí en el subtítulo de Juan, desde el versículo 16 hacia abajo, dice, la tristeza se convertirá en gozo, pero habla de de la obra del Espíritu Santo, Sí, la obra del Espíritu Santo. sí. Entonces, la voluntad siempre, o sea, si el Señor a través del Espíritu Santo quiere hacer algo, lo va a hacer, pero por eso cuando me tocó una vez orar por un joven pastor, fui a su casa y tuve que decirle a sus papás que también estaban con harta fe, pues, obviamente porque querían que se sanara su hijito. Era un jovencito nomás, por 12 años. Pero les dije que íbamos a orar con toda la fe, pero que también teníamos que entender que hay una voluntad que es la divina, que es la del Señor. Amén. Me pasó lo mismo cuando se fue mi mamá, pastor. Tuve mucho tiempo cuestionándome incluso, hasta que pude entender que era la voluntad del Señor. Amén. Ah, saqué un poquito esta porque a veces es importante, hermano, ir estudiando, pero también ir colocando la parte experimental que hemos visto de la palabra. Yo recuerdo un día, y les contaba, muchos de ustedes lo sabían, cuando teníamos la iglesia frente al Sotero del Río, y nos van a buscar porque había un niño con cáncer eh, muy mal, y nos fueron a buscar y me acuerdo que yo fui en ese momento, crucé y fui, y tomé la Biblia, la llevé, iba preguntando al Señor, dame una palabra, estaba la mamá muy acongojada, me dice, lleva mucho tiempo en agonía, y yo no sé qué es lo que Dios quiere para él. Y en eso yo empiezo a orar y el Señor me da la palabra de 1 Corintios 15 sobre la resurrección de los que mueren en Cristo y todo. Y le di la palabra, le compartí, ella quedó muy, muy tranquila, me decía, yo quiero que usted pueda orar, pastor, para que él descanse y Dios se lo lleve y todo. Y ok, oré, termino de orar, y en eso llega un pastor pentecostal, como con 10 hermanos, y ya entran así de una, no saludaron, hola, permiso, todo. Y, y el pastor se para ahí al frente del cuerpo y le empieza a profetizar. Y le dice, y este domingo estarás danzando en la iglesia, mañana a las 6 de la mañana va a despertar en el nombre de Jesús, y usted le va a dar un vaso de agua y se va a sanar completamente, y todo, amén. Ay, yo no había dónde meterme, hermano, yo recién le había dicho que el Señor lo iba a hacer descansar en esa noche, y el Señor se lo iba a llevar a su presencia, y que ella estuviera en paz, y le expliqué un poco la voluntad de Dios, lo mejor para él, y en ese momento yo quería desaparecer, fue. Y aguanté un poco más, él siguió, y el domingo va a estar ahí en la iglesia, en el altar, danzando y todo el tema, y yo dije, wow, dije, qué fe el pastor. Me despedí así como pude de la mamá y me fui preguntándole al Señor, Señor, ¿qué pasa? Y la verdad que no aguanté al otro día. Yo tenía el nombre de él todo, llamé por teléfono al hospital, eh, consulté todos los detalles, y él a las 6 de la mañana, cuando le profetizaron que iba a despertar, él no despertó, sino que partió con el Señor. Entonces no me dio alegría porque una muerte, la mamá y todo, pero yo decía, eh, es un límite el de, nosotros podemos utilizar el nombre de Jesús con las mayores ganas y todo. Siempre yo digo esto, mientras hay aliento de vida y esperanza, pero uno tiene que orar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y este texto, por eso lo queríamos aclarar, que todo, y dice, pero ¿cómo todo? Entonces me falta fe, me falta acá, me falta allá. Nosotros tenemos que aprender a alinearnos a esa voluntad del Señor. Cuando oramos en el Espíritu, oramos de acuerdo a la voluntad. Y ahí vienen los designios de Dios que son sobre los designios nuestros humanos. Entonces, Jesús oraba que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Se acuerdan cuando él oraba? Que
la voluntad del Padre, y uno puede ver también después a los apóstoles enseñando y hablando de la voluntad del Padre. Eso es lo primero. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado cuando de repente a uno las emociones, a mí me tocó en alguna oportunidad orar por alguien en silla de ruedas y pararlo, y no dio 2 o 3 pasos y cayó la silla de ruedas de nuevo. Le voy a contar una del otro lado también, porque no todo ha sido color de rosa. De repente uno dice, ya vamos, en el nombre de Jesús, levántate y anda, y cuando estás ahí con todo el power, tú te atreves y lo levantas de la silla de ruedas. Y no ha pasado. Como en otra oportunidad viene una señora y me dice, perdí todo el tímpano, y mañana me operan, pero no hay regeneración en un adulto. Y oramos y dije, Señor, y en tu voluntad pon un tímpano nuevo. Y al otro día el pastor de ella me llama y me dice, no la va a poder creer. Ella iba a entrar a pabellón, le tomaron una radiografía antes y tenía el tímpano, le dijeron que era de un bebé. Entonces, es la voluntad del Señor. Si usted me pregunta a mí, me dice, ¿oró con más gana por uno que con el otro? No, no. O sea, en el nombre de Jesús, con la misma fe, la misma gana, la misma pasión, pero unos se sanaron y otros no se sanaron. Ahora, me gustaría tener la unción, la misma de Cristo, que decía que todos los enfermos se sanaban. Él llegaba a un lugar y todos eran sanados. ¿Me entienden? Entonces tenemos que ir para allá. Ahora, no quiere decir esto conformarnos, no quiere decir que ya vamos a orar sin fe, sin ánimo, sin ganas, pero siempre en el nombre de Jesús, al Padre, pero ahí alinearnos a la voluntad, porque todo lo que pidas de acuerdo a la voluntad del Padre y te alinea, Él te lo va a dar. Por eso yo le dije la oración en el Espíritu, porque Juan 16 está hablando de la promesa del Espíritu. Cuando Él venga, Él los va a guiar a toda la verdad. Él Toda la obra. les va a enseñar lo que está oculto, lo que está escondido. ¿Y qué cosas son las escondidas? Los diseños, la voluntad del Padre. Entonces, cuando tú y yo lo tenemos bien clarita en nuestra vida, oramos en esa voluntad y Dios en su eternidad acelera esos tiempos y recibe la bendición que Él tiene. Porque no vaya a ser, hermanos, que usted esté orando algo que te va a perjudicar en tu vida espiritual, familiar, emocional. Señor, dame eso, dámelo, dámelo. Y el Señor dice, no sabe nada, que si se lo doy se va a envanecer, se va a perder, y yo no quiero que se pierda su alma, su espíritu. No estás preparado todavía, hijo. Pero uno le da, y se frustra, se siente mal y poco espiritual, ¿y qué pasó? ¿Entiendes? Hasta que llega un momento determinado que en esa misericordia de Dios, Dios nos habla y dice, hijo, no estás preparado todavía. Te quiero bendecir, pero necesito que crezcas también en el carácter, en la personalidad, en la oración, en la humildad, en el quebrantamiento, etc. Me salió un poco de la pauta, pero tengo que profundizar en eso, que es demasiado importante. Entonces, oramos al Padre en el nombre de Jesús y guiados por el Espíritu Santo. A veces nosotros utilizamos poco eso. Espíritu Santo, guía mi oración, guarda mi oración. Porque ¿qué quiere el enemigo? El enemigo quiere que nosotros no nos encontremos con la voluntad, el diseño, el plan de Dios. Y puede ser que algunos se quedan y otros se adelantan. ¿Nos quedamos o nos adelantamos? Así que en esto del orar, nosotros tenemos que orar con toda la fe, pero con discernimiento. Siempre en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Ahora, otra cosa que quiero decir, con esto termino esta parte, si ustedes tienen algo que compartir, háganlo, hermano. No me interesa a mí avanzar con todo el contenido que tengo, estoy hablándole como profesor, con el contenido, con el objetivo de la clase de hoy, sino que vamos nosotros también manifestando lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido, y ahí también vamos aprendiendo. Le iba a decir algo que se me fue la idea, pero lo importante es que nosotros podamos estar alineados a ese diseño y no adelantarnos ni atrasarnos al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y siempre dígale que esta oración sea guiada, sea en el Espíritu. Imagínense, mire, un día lo escuché de alguien y me gustó mucho. Imagínense que cuando usted ora así, como que en el cielo el Padre abriera el libro tuyo
de tu vida, que Él diseñó para ti. Y vamos en el capítulo 4 de la vida de fulano de tal, y yo tengo diseñado para él este año esto, esto y esto. Y cuando tú estás orando de acuerdo a ese diseño. ¿Qué va a haber? Inmediatamente una activación en el mundo espiritual, porque tú estás conectado con la voluntad. Pero si siempre estamos orando fuera de la voluntad, siempre Dios nos tiene que estar trayendo al... No, eso no. ¿Cómo se te ocurre orar eso? Y los ángeles confundidos, y mira, vámonos, vamos, no, tranquilo, no puede, todavía no. Entonces, Dios, como decía el salmista, examina mi corazón, ve si en mí hay caminos de maldad, de perversidad, si lo que yo estoy orando me va a alejar de ti, me va a sacar del diseño, me va a sacar del propósito. Para los que son más jovencitos, ese niño, ese príncipe azul, la niña que esa es la que yo quiero, y dice, no sabe nada, y no saben qué lío se está metiendo. entonces, ¿me entienden? Ahora, Dios nos da libre albedrío, Dios nos da la capacidad de escoger, pero en Cristo también tenemos que hablar del señorío de Cristo en nuestra vida, que Él es el Señor de nuestra vida. Amén. Amén. ¿Alguien que decir, que opinar, que comentar? Nada, estamos bien entonces. Avanzamos. Muy bien. Número 2. Jesús es la imagen del Dios invisible. Aquí vamos a ver algunas cosas bien específicas. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Aquí está, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Cristo. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Ya? O sea, tienen vida en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cristo. El cuerpo es la iglesia, o sea, nosotros. Todos nosotros tenemos una cabeza que es Cristo el Señor. Y dice, por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante comprender esto, hermano? Porque Jesucristo, al ser esa imagen de Dios, en Él está toda la plenitud creativa, está toda la gracia. Entonces, el nombre de Jesús no solamente es Salvador, sino que también tiene una dimensión plena de ese poder creador del Padre y de sustentar todo. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jesús, no solo lo vemos como el área del Salvador, no solo hay que conocerlo como Salvador, hay que conocerlo también en toda su magnificencia, en todo su poder, en toda su gracia. Entonces, todo fue creado, todas las cosas por medio de Él y para Él. O sea, imagínense que todo está sujeto a Cristo. Todo está sujeto a Cristo, Él en nuestra cabeza. Y ahí el mismo escritor Pablo, en Colosenses, a ver si lo encuentro ahora. No lo anoté allí, pero se los voy a dar ahora. Colosenses. A ver si lo encuentro aquí. Colosenses 2.9. Colosenses 2.9. Dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Esto es tremendo, hermano. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, usted ha recibido esta plenitud. ¿Ya? Entonces podemos entender que este Cristo resucitado, este Cristo que todo lo que vació lo tomó, lo recuperó, el apóstol Pablo dice que en Él habita toda la plenitud de la
de la deidad. Entonces, Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo vino en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús y la plenitud de Cristo es revelarnos a la dimensión plena de Dios. Entonces, también el apóstol decía que nosotros estamos completos y aceptos en el amado, estamos completos en Cristo. Y si Cristo estaba completo en Dios y nosotros estamos completos en Cristo, entonces, hermano, nosotros tenemos que vivir una vida bajo la voluntad del Señor, plena. Si nosotros nos desalineamos, vienen los problemas, vienen los conflictos. Pero si nosotros, mire, si Jesús es la imagen de Dios y usted es la imagen de Cristo, véalo así. Mire, Jesús se sujetó a la voluntad del Padre y como imagen del Padre demostró, como en esa naturaleza humana, demostró el poder sobrenatural de Dios. Ahora, si nosotros somos la imagen de Cristo, ¿se acuerdan que Pablo lo dijo? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Tremendo, imagínense, pararse ahí en la plaza de Atenas y decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Imagínense pararse ahí en la plaza de Armas y decir, ¿quieren conocer a Cristo? Imiten mi acción en mi vida, mi conducta. Yo creo que si somos sinceros, a lo mejor estaríamos lejos de eso. Pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque nosotros a veces hemos entendido mal el Evangelio. Lo queremos espiritualizar todo y no traer a la vida práctica. Entonces Cristo está diciendo, el número 2, el punto 2, Jesús es la imagen del Dios invisible. No solo el poder, la plenitud, sino que Jesús reveló el carácter del Padre. Dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Se acuerdan? Entonces, usted es la imagen de Cristo. Cristo habita en usted por el Espíritu del Señor, habita en mí y en usted. Entonces ahora nosotros tenemos que cumplir lo que dice aquí esta palabra. Dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. Dice la Nueva Versión Internacional. ¿Qué plenitud hemos recibido? La imagen. ¿Se acuerda que Adán y Eva perdieron la imagen? Por el pecado. Pero Cristo, ¿qué vino a recuperar? Si nosotros, hermano, con todo el respeto que me merece, si alguna vez se lo enseñé solo así, le pido perdón. Nosotros solamente vemos la parte salvífica, pero eso es minúsculo con toda la plenitud de Cristo. Entonces, nosotros no solo tenemos la salvación de Cristo, tenemos la imagen de Cristo en nuestra vida. Entonces, todo lo que Cristo es, lo somos nosotros. Él es la cabeza. O algún día a usted se le ocurre decir, voy a dejar la cabeza en la casa, voy a trabajar con el de aquí para abajo. Estamos completos en Él, En dice. Él estamos completos. Entonces, si nosotros conocemos la voluntad del Padre, la voluntad de Cristo, y estamos alineados, ¿cómo va a ser nuestra vida? Plena. Plena. Vamos a ver la bendición, vamos a ver todo, porque usted ni yo vamos a estar desalineados. Entonces usted dice, yo hoy día el Señor me dio este trabajo y me dio este sueldo, no es lo que yo espero, pero es lo pleno de Dios para mí hoy día. Me gozo, me alegro, gracias Señor y todo. Entonces, cuando tú lo entiendes, Dios te promueve a la siguiente etapa. Amén. Y en lo espiritual, en lo ministerial, en lo familiar, todo va de acuerdo a cómo Dios nos va llevando en esa plenitud. Pero no quiere decir, escuchen, porque uno cree que lo pleno es llegar al estado final. No, lo pleno es lo que Dios ha diseñado para mí. Hoy yo estoy lleno de la imagen de Cristo en mí. Y vamos siendo transformados, decía el apóstol, de gloria en gloria. Vamos siendo transformados a la misma imagen del Señor, como a un espejo, decía Pablo. Vamos siendo transformados. Eso no quiere decir que eso es una vez cuando recibí a Cristo como Salvador. Ahí empezó la obra. Por eso ahí viene el Espíritu Santo y nos empieza a transformar. Entonces usted y yo vamos en el camino de la transformación. Pero hoy día, de acuerdo al plan y a la voluntad, si yo estoy alineado, soy imagen de Cristo.
Usted es imagen de Cristo. Amén. Y vamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando este cuerpo Dios lo transforme completamente. Mi alma, tu espíritu, todo nuestro ser, completo, seamos transformados. Amén. Entonces, Jesús es la imagen del Dios invisible, pero la imagen de un Dios que tiene una naturaleza, que yo lo explicaba ayer. Decimos, Dios es luz, y algunos lo dicen, es como un rayo, Dios es un espíritu. No, hermano, es una metáfora, un tema para que nosotros podamos comprender características de esa naturaleza. Pero Dios no. Solo piense que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces nosotros no vamos a llegar al cielo y vamos a ver, pasó Dios porque sentí un viento que pasó para allá, pero no tiene forma de nada. Un espíritu. No, hermano, nosotros tenemos que, si la palabra, nosotros nos podríamos investigar imagen. O sea, nosotros tenemos que, ahora, no hacernos falsa imagen, porque eso es idolatría. Amén. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que tener la imagen de la plenitud de Dios, como Padre, Dios, el que me guarda, nos cubre, Jesucristo como Salvador, como Señor, como amigo. Es pleno, es pleno. Amén. Entonces, en usted habita la plenitud de Cristo. Me gusta mucho esta versión cuando dice al final, ahí dice en el verso 9 que estaba leyendo, dice que Él es en la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. No se conforme con menos. No se conforme con menos. No, podemos decir, no, es que la plenitud es solamente para el liderazgo, para los apóstoles, para los profetas, los pastores. No, es para todo el cuerpo. Para todos los hijos del Señor. Amén. Amén. Vamos. Mirando la hora, ya. Número 3. Ahora, en el nombre de Jesús y en ningún otro nombre hay salvación. ¿Ya? Aquí muchos han querido, hermano, ¿cómo se llama? Poner al mismo nivel a ciertos profetas, sus creencias. A Mahoma, qué sé yo, a otros profetas lo han querido comparar con el Señor. Pero solamente en el nombre de Jesucristo y en Él, en su vida, existe la salvación del mundo. Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Jesucristo, hombre. En ese nombre hay salvación. Por eso es importante, hermano, predicar a Jesucristo, hablar de Él. Pero en toda la dimensión, estamos aprendiendo toda la dimensión. Filipenses 2:9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué significa lo sumo? Lo máximo. Lo máximo. Todo. Lo exaltó a lo máximo. No hay otro peldaño mayor que el Señor. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, por eso estamos diciendo que en otro no hay salvación. ¿Qué tiene que pasar en el nombre de Jesús? Primero, se doble toda rodilla. ¿Qué significa doblar? Es quebrantar el corazón, quebrantar la vida, doblegarse ante el Señor. ¿Me entiendes? Cuando tú dices doblar mi rodilla, no es solo la parte física, hermano, sino que tiene que ver con doblar el corazón, doblegar la cerviz, humillarse delante del Señor, reconocer que si algo somos, decía Juan, traigamos las coronas delante del Señor y las rindamos. Las coronas son los logros. Todo lo que tú eres, lo que tienes, lo que eres, lo que vas a lograr, lo que vas a alcanzar, se lo debemos al Señor. Si no fuera por el Señor, nada, hermano, de lo que hoy somos, lo hubiésemos logrado y alcanzado. Eso es el pensamiento de los hijos de Dios. Los que no dicen yo lo he logrado con mi esfuerzo, yo me he esforzado, yo estudié, yo me sacrifiqué, yo lo logré, yo lo tengo. Bueno, eso es humanismo. El hombre es el Señor del hombre. Pero nosotros, hermanos, somos cristocéntricos. Cristo habita en nosotros y reconocemos que solo en Él, en Jesús,
está la salvación y la vida eterna. Dice, se doble toda rodilla, o sea, cuando nosotros venimos delante del Señor, reconocemos su autoridad, cabeza, sobre. ¿Se le ocurriría a usted ponerse la cabeza en los pies? ¿Y los pies acá arriba de la cabeza? No. Pero sabe que a veces en nuestra vida andamos así, pues, porque Cristo no está gobernando. Así es, pastor, verdad. Estamos haciendo nuestra propia voluntad y no la del Señor. Y mi deber, primero para mí, tirarme los pocos pelos que me quedan, y también a usted decirle, hermano, la cabeza va... ¿A dónde va la cabeza? Abre al hombro. Arriba del hombro. Va en la cabeza, ahí, ¿cierto? Amén. Y después dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y nosotros solamente esto lo restringimos a qué? Cuando lo hacemos recibir a Cristo, usted tiene que confesar, confiese, Jesús es el Señor, repita, Jesús es el Jesús Señor. es el Señor. Entonces nosotros lo limitamos solo a la oración de confesión, pero esto es mucho más profundo, hermano. Cuando dice que toda lengua tiene que ver con un acto diario, constante de la vida, de reconocer a Jesucristo como el Señor. ¿Cuál es la palabra que usaba Pablo? Una palabra griega que significa Kyrios. El Kyrios, con K de kilo. Tú eres el Kyrio. ¿Y qué significa Kyrios? Significa eres el Señor, el amo. Eres mi amo, eres mi dueño. Entonces, recuerden que yo estaba en un contexto griego, habían estado también los romanos, los esclavos, todo ese asunto, y decir, él es mi señor, yo soy esclavo por amor. Era una locura en esa época, porque todos los postulados eran que a los esclavos hay que dejarlos libres, y él le dice, tú eres mi Kyrio, eres mi señor, yo por amor me hago esclavo tuyo. ¿Me entienden? Entonces, aquí están las dos dimensiones de Jesús como Salvador. Escuche, como Salvador y como Señor. Jesús no es solo Salvador, es Señor, es dueño, es amo, le pertenezco. Como me salvó, ahora Él es mi dueño, Él es tu dueño. Ya no vives por tus deseos, tu voluntad, sino que ahora vivimos por la voluntad y los deseos del Señor. Amén. Entonces dice, para la gloria de Dios Padre, cuando honramos al Padre, cuando nosotros somos capaces de humillarnos delante de Cristo, reconocerlo, doblar la rodilla, la servir, ser humilde, pero también cuando confesamos en nuestra vida que Él es el dueño, el amo, es el Señor, y lo hacemos el Señor, el Kyrios, tú eres mi Kyrios, Señor, tú eres mi amo, mi dueño, te pertenezco. Señor, nada de lo que yo pueda hacer se escapa fuera de tu voluntad. Yo estoy en tu voluntad, en el centro de tu designio para mí, Señor. Guíame, Amén. Dirígeme, gobiérname, Señor. Y ahí cuando el Señor te dice, no quiero que hagas esto, no lo tenemos que hacer. No quiero que te vayas para allá, y lo vamos igual, porque no es Señor, es solo Salvador. Pero cuando viene la dimensión de la bendición completa es cuando es Salvador y Señor, porque la salvación aplica la vida eterna, y el Señor aplica en la vida terrenal. Salvador porque me da la vida eterna, pero Señor en la vida terrestre. Le demuestro que Él es mi Señor. Y como consecuencia de que es tu Señor, vas a llegar a verlo por la eternidad como el que te salvó. Nos limpió, nos perdonó nuestros pecados. ¿Amén o no? Amén. Amén. Entonces, en ningún otro, hermano, usted no compre cuentos. No compre cuentos que hay otro Mesías, que que los judíos están esperando al Mesías que apareció, que va a hacer milagro, que se sabe la Torá completa, el Antiguo Testamento de memoria, que vamos a ver. No, el Mesías, Cristo, tu Salvador y Señor, el dueño de tu vida, habita en ti, en tu corazón. Amén. Y por amor, tú y yo doblamos las rodillas y confesamos a diario, Jesús, sé el dueño, sé el amo, dirígeme. Y ahí el Señor nos agarra la orejita y dice, ¿para dónde vas? Y ven para acá. No es lo que tú quieres. Porque ahí juegan, hermano, juegan un poco la confrontación de las emociones, los deseos humanos con el espíritu.
O sea, el alma y el espíritu, ahí están. En el alma están las emociones, la naturaleza, y el espíritu, el gobierno de Dios en nosotros. Entonces, Jesús lo pasó como hombre. Si es posible que no pase de mí esta copa. ¿Sabe qué estaba diciendo? Padre, ¿es posible que mi alma se anteponga a mi espíritu? Eso estaba diciendo en la oración. Padre, ¿es posible que por una vez mi alma le gane a mi espíritu, mis emociones, mis deseos? ¿Por Y qué luego sintió miedo? reaccionó. ¿Ah? ¿Por qué sintió miedo? Sintió miedo, porque venía todo la crucifixión, el maltrato romano, el castigo romano, los verdugos romanos, era conocido el maltrato, y él sabía que además venía un asunto, también un tema espiritual, de cargar el pecado de la humanidad. Entonces, en un momento sudó gotas de sangre, ¿cierto? Entonces, los Amén. vasos capilares, hubo ruptura de vasos capilares, salió sudor de sangre. Dice la ciencia médica que eso, hematodrosis se llama la situación médica, que cuando alguien está en un estado de colapso a tal punto que puede hacer que sus vasos capilares se lleguen a romper y suda sangre. Y llegó a ese estrés, y cuando ahora dice, mire cómo se lo estoy iluminando, lo que ya está revelado ahí, que está escondido, iluminando, mire, le está diciendo al Padre, Padre, si es posible, por un momento yo me he sujetado, me he guardado, pero yo necesito que ahora mi emoción en mi alma esté sobre mi espíritu, porque en mi espíritu yo sé cuál es la voluntad, pero ahora mi emoción en mi alma, mi voluntad, mis deseos son mayores, y ahí viene la obra del Espíritu. El Espíritu, viene la obra del Espíritu en él, y inmediatamente dice, pero que no gane mi alma, que no ganen mis emociones, mi voluntad, mis deseos, mi miedo, el temor, la angustia que tengo, que no, que aflore el Espíritu. Y el Espíritu que estaba en él, porque él recibió el Espíritu Santo, ¿se acuerda? En el Jordán, Amén. lo sacó victorioso. Entonces, cuando usted y yo estamos ahí, vienen los argumentos y uno dice, pero somos carne todavía, somos seres humanos, la carne es débil y nosotros oramos mal. En el momento que usted detecte, yo detecto, tenemos que, Señor, pero que no gane mi alma, sino que la obliguemos, como la revelación que tenía David en ese tiempo, la iluminación de David era decir, alma mía, alaba al Señor. O sea, ¿qué está diciendo? Alma mía, sujétate al Espíritu, porque el Espíritu adora día y noche. El Espíritu dentro de nosotros clama 24/7, exalta todo el tiempo. Entonces, emociones, alma mía, sujétate. Eso está diciendo el rey David en ese contexto. Sujétate al Espíritu. ¿Para qué? Para que venga la vida de Dios sobrenatural en mí. Y ahí vamos a poder salir vencedores, hermano. Si usted tiene tentación, yo tengo tentación, ¿sabes por qué? Porque le damos... Ahora, la tentación la vamos a tener, pero si caemos en la tentación es porque le damos rienda suelta al alma. Liberamos el alma. La dejamos suelta. Y si tú y yo liberamos el alma, estamos condenados, hermanos. El alma tiene que estar sujeta al espíritu. Amén. 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 Amén, pastor. Los demás que no escuchaban toda la noche, no sé qué dicen, no sé qué piensan. Amén. Ya, lo vamos a dejar hasta Amén, acá porque... Amén, dice Carmencita. Lo vamos a dejar hasta acá porque ha avanzado la hora. Mire, le voy a hacer solo un panorama para que usted vea que no es... Espérenme un poquito. Vamos a compartir un poquito ahí. Espérenme. Ahora sí. ¿La están viendo? Sí. Ya. Solo un panorama para que usted vea que es bastante. Se pegó. ¿No? Hijito mío. Para el lado, para acá, para allá, para el otro lado. Ahí viene mi técnico acá al lado. Mi técnico privado. Privado de sueldo, decían por ahí. Privado de sueldo. Esperen, ahí sí. ¿Sí?
Ahí está el técnico trabajando para el Señor. Quiero darle el panorama de todo lo que viene por delante solo de este tema, solo de esta clase. Porque lo que viene todo de Cristo es amplio. Hemos estado, mientras que sale, hemos estado aprendiendo más de Jesucristo. Hemos estado aprendiendo algo Amén, más. pastor. Ampliando. Amén. Amén. Por eso hay que amarlo. Cuando lo vas conociendo más y vas viendo toda su gracia, su atributo, su amor, te enamoras más del Señor. Así es. Entonces la imagen del Dios en ninguno trae salvación y nos queda la revelación de los nombres los cuales manifiestan la naturaleza de Jesucristo. Señor, palabra, Mesías, Alfa y Omega, Salvador, Redentor. Me salté una. Luz del mundo, Cordero de Dios, Gobernador de la creación, Pan de vida, Camino, verdad y vida, Intercesor, el Todopoderoso, el Amén, el Apóstol de la fe, de lo que profesamos, el sacrificio que por el perdón de nuestros pecados, el Autor de la vida, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, el único y bendito soberano, el Pan de Dios, la piedra angular, el Pastor Supremo, el Cristo, el Creador, el Libertador, la vida eterna, el iniciador y perfeccionador de... lo repetí me equivoqué. Y aparte de esto, tengo como el doble más, que tuve que seleccionar alguno. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Escúcheme. El Señor Jesucristo es ilimitado. Yo no le podría decir ya conocí todo de Él, porque sería una gran mentira. Cada día estamos conociendo más de lo que su palabra fue revelada y está mostrándonos su gracia, su amor. Cuando yo nombraba esos nombres, están los textos bíblicos, pero todo eso revela, mire, es tan lindo esto, hermano, que los quiero entusiasmar para que el otro jueves esté y no se pierda las clases. Demuestra la naturaleza de Jesús. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que Él es, pero lo que Él es para nosotros. Él es el pan de vida, pero quiero decir que el que come ese pan no va a tener más hambre. O sea, Él nos sacia. Por ejemplo. Entonces, toda esa naturaleza de los nombres de Cristo que vamos a ir viendo, tienen que ver cómo Él se va relacionando con nosotros. Y nosotros tenemos que conocerlo en toda esa dimensión. Porque creo que hemos cometido un gran error y nosotros solamente, muchas veces lo damos a conocer solo como Salvador. Pero Cristo es más que un Salvador. Él es la vida. Bien. Él es la plenitud. Amén. Él es sobre lo natural, fue hombre, pero hay una gloria, una dimensión en Cristo extraordinaria. Así que, hermanos, cada día doble su rodilla. Cuando digo de eso, no estoy diciendo solo la parte física. Alguien dice, pastor, que yo no puedo orar de rodilla, porque tengo un problema en la rodilla, y entonces estoy condenado. No estoy hablando de la posición física. Estoy hablando de doblar rendir es reconocerlo en todos nuestros caminos. Y luego hazlo del Señor, el Kyrios. Señor, tú eres mi amo, dueño. Tú me gobiernas, tú me mandas. Sabe, hermano, que está lindo escuchar la voz de Dios que siempre va a traer bendición para tu vida. Amén. Luego estábamos ahí en Santa Elena, andaba con las llaves de la iglesia en el auto y me iba al trabajo, eran las 6:20 de la mañana y me iba al trabajo a Renca. Y voy en el auto y el Espíritu Santo me habla y me dice, pone en mi corazón y me dice, no vayas y anda al templo a orar. Digo, Señor, no puedo, ¿cómo voy a faltar? Más encima era recién como los primeros días de abril. Y dije yo, qué raro esto, ¿cómo lo hago? Me dijo, tengo una bendición. Y resulta que empecé desde esa hora a llamar al director. Y dice, ¿qué le explico? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Y mientras que iba en eso y preguntándole al Señor, ¿pero qué es? ¿Qué es? Y yo allá tenía un contrato de 3 días, que eran lunes, miércoles y viernes. Y era día miércoles, ese día era miércoles. Y el Señor me dijo, te tengo una bendición, te voy a completar los días de la semana de tu trabajo.
y yo no lograba comprender. A las 7 y algo me conecto con el director, digo, yo tengo un problema, no podré asistir porque necesito pedirle un gran favor. Y él me dice, dígame, profesor, necesito que me cambie el horario. Ya a esa altura yo tenía claro que yo me iba a dar 2 días más de trabajo, pero uno de esos días chocaba con ese día. Y él me dice, pero tenemos todo, imagínense hermano, un horario de una cantidad, este colegio grande, una cantidad de profesores, acomodar todos los horarios, es un lío, es un lío. Y él me dice, a las 12 del día le doy la respuesta. Digo, ok, me fue al templo, abrí allá, me puse a orar, todo eso me empezó a aclarar más. Llegué a las 7:30, oré de 7:30 a 8. Me llaman a las 8 de la mañana. Y profesor Patricio, todo el tema, le estamos llamando de WIN, colegio tanto, y queremos ver si usted tiene disponibilidad para trabajar con nosotros. Y le digo yo, sí, algunos días. Me dice, sí, solamente necesitamos 2 días. ¿Y qué días serían? Yo ya sabía porque el señor fiel y amigo me había soplado antes. Me dice miércoles y jueves. Si yo estoy en el colegio, hermano, el día miércoles, ahí trabajando, y voy donde el director sabe que me llamaron de un colegio, me da permiso para irme, en medio de ahí de estar en la actividad, me hubiesen dicho, no, o sea, decídase, se queda acá o se va al colegio. Y resulta, hermano, que fui para allá, todo el tema, habían 3 profesores más, y yo le digo, no, ni un problema, le digo yo, ¿a qué hora recibo su llamado por el sí? A la persona que me entrevistó, y él me dijo, ¿por qué está tan seguro? Dije, no, yo sé que este trabajo Dios lo tiene para mí. Le di la mano, me fui. A las 12 del día me llama el director, me dice, profesor, hicimos todos los ajustes, no queremos que se vaya, que se quede con nosotros, así que le vamos a acomodar. ¿Cuáles son los días que usted necesita en el otro colegio? Miércoles y jueves. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Después a las 6 de la tarde me llaman del otro colegio y me dicen, el trabajo es suyo. Entonces, en un día, yo le estaba orando al Señor el día antes, decía, Señor, ¿y qué voy a hacer? Tengo solo 3 días, eso se reduce en horas y en dinero bastante. Y el Señor me hablaba, me decía, tranquilo, yo tengo todo bajo control. Amén. ¿Me entienden o no? Entonces, ¿por qué le cuento esto, hermano? Porque en otras veces me he equivocado y me he caído por no escuchar la voz del Señor. La otra semana le cuento una del otro lado para que no vaya a decir el pastor es perfecto. No, hermano. Él es nuestro Señor. Si nos alineamos a su voluntad, las cosas van bien. Usted está bajo la bendición. Así que vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor que no sea solo tu Salvador y mi Salvador, sino que también sea nuestro Señor. Amén. En ningún otro nombre hay salvación y solo el que te salva te puede señorear. El que dio su vida por ti en la cruz, murió por ti, puede ser tu Señor. El enemigo no puede ser tu Señor, porque Él no hizo nada por ti. El pecado no nos puede enseñorear. Sí, Las mi tinieblas, la oscuridad no nos puede enseñorear. Cristo es el Señor. Aleluya. Amén. Amén. Si hay Amén. algún área de nuestra vida, si hay alguna, me salió lo de pastor y dejé lo de maestro de lado, pero si hay algún área de nuestra vida que está no bajo el señorío de Cristo, después en su devocional privado, usted dígale, Señor, por esta enseñanza, esta palabra, la reflexión, reconozco que hay áreas que tú no estás señoreando, que yo la estoy gobernando, que yo me estoy mandando solo, me estoy mandando los carriles. ¿Me entiendo, no? ¿Sabe que en este año me han llamado de varios lados y me han mandado correos para otros trabajos y digo, no me puedo ir de acá porque me lo dio el Señor? Entonces no puedo moverme. Y por unas lucas más o qué sé yo, no puedo, porque si el Señor me llevó, tiene un diseño, un propósito, un plan. Él va a suplir el resto del dinero. Pero a veces nosotros nos movemos así como a loca. Yo antes decía, no, yo voy al mejor postor nomás. Pero no significa que donde ganan más sea lo que el Señor tiene.
como también no significa donde ganan menos, que sea esa la voluntad del Señor. Hay que saber cuál es. Mm. Para los que Así están es. haciendo planes, los que dicen, tengo que hacer este plan, lo otro, coloca al Señor como el Señor para que Él dirija todo. Muy bien, no me quiero extender más, vamos a orar, darle gracias a Dios por este tiempo. Nunca me cansaré de decirle a usted gracias por conectarse, gracias por estar allí, queriendo tener, eso también demuestra el señorío de Cristo, la sujeción, la obediencia. ¿Ya? Eso demuestra que el Señor está siendo el Señor de cada uno de ustedes. Así que como pastores les bendecimos, le damos gracias a Dios por sus vidas Amén. y anhelamos que Cristo sea formado en ustedes como también en nosotros. Así que la oración debe ser los unos por los otros. Amén. Cristo se ha formado en mí. Cristo forma mi vida. Que yo sea la imagen tuya como tú eres la imagen del Padre. Amén. Amén. Así que cada uno hará la reflexión y sabrá dónde va, cuánto falta. Pero hoy día, dile, Señor, yo me alineo a tu voluntad, Amén. a tu diseño, a tu Señor. propósito. Escucha, no puedo parar, hermanos, porque sabe que a veces estamos haciendo cosas que son nuestra voluntad nomás. Y no estamos viendo al Señor, no estamos viendo la dimensión de la bendición. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo nuestro y no lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Ya? Así Un día es. yo iba en el auto, siempre yo voy en el auto y voy hablando con el Señor y le digo, Señor, me gustaría ir a la radio y predicar ahí, ¿cómo esto de allá y el de acá lo hay? Y el Señor me dice, pero eso mismo le has preguntado si ellos han ido a un colegio a enseñar, a hablar de mí. Señor, perdóname. Llegará su tiempo y lo podrá hacer, me decía, pero tu asignación no está ahí, tu asignación yo te llevo a otro lugar a llevar mi nombre. Y ahí comprendí y dije, bueno, cuando sea, será la voluntad del Señor. Y no me amargué más porque, Señor, yo quería predicar ahí, como el de allá predicó y la iglesia creció porque justo llegó ahí a la radio. Ya, pero llámalo y pregúntale si él ha ido a enseñar a un colegio, a estar ahí. Estará. Entonces me decía, alíñate a mi asignación. Y ahí, Amén. hermano, se me acabaron las ganas de... Así que oremos al Señor, por hermano. Amén. Que Él sea el Amén. Señor y el Salvador. Papito, te damos gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Qué lindo recordar esta enseñanza de la palabra de Cristo, Dios. Qué lindo es conocerte más, conocer al Hijo, a la imagen del Dios invisible, a Cristo, el primogénito entre muchos hermanos, Amén. el que nos vino a dar a conocer la dimensión de la gloria de Dios. Y a este Cristo nosotros queremos conocer, no una religión. Nos hace falta tanto conocer, tener un encuentro contigo real, genuino, verdadero, con tu naturaleza, con tu gracia, Señor, con tu amor, tu bondad y tu misericordia. Cuando veamos, Señor, la próxima enseñanza, todos esos nombres nos muestran tanto amor, Señor, tanta misericordia, tanta gracia. Pero hoy queremos, Dios, orar junto a mis hermanos y no solamente hacerte el Salvador de nuestra vida, que tiene que ver con lo eterno, Señor. Y queremos la vida eterna, anhelamos verte, Señor, anhelamos la vida eterna. Pero Amén. también, Señor, nos falta desarrollar el señorío. Así es. Mientras estamos en esta tierra, Señor, que tú seas el Señor, que tú gobiernes, Amén. que tú nos dirijas, que tú nos guíes, que seas tú nuestra razón de vivir, Señor, que podamos enamorarnos más de ti cada día, pero no solo de enamorarnos de la emoción, enamorarnos del espíritu, Señor, y que las emociones, porque un día podrán estar bien, un día podrá salir todo perfecto, Señor, o a veces, Señor, oramos y hay silencio porque estamos orando incorrectamente. Por eso, haznos tus hijos, que nosotros podamos hacerte el Señor de nuestra vida. Amén. Hoy confesamos que Jesucristo es el Señor.
para Sí, gloria de Señor. Dios Padre. El Kyrios, tú eres el Sí. Kyrios, Tú el eres dueño, el el amo, quien me Kyrios, gobierna. Señor. Ya no queremos Yes. seguir mandándonos solos, Señor. Ya no queremos hacer nuestra voluntad. No queremos que nuestra alma le gane al Espíritu, sino que le decimos, alma mía, alaba, sujétate al Señor, sujétate al Espíritu, al señorío de Cristo. Hoy nos rendimos como Ministerio Nuevo Tiempo, hoy nos rendimos Amén. al señorío. Cristo, cabeza de la iglesia, tú eres la cabeza, Señor. A veces nos llevamos peleando, quién tiene la razón, quién manda, quién tiene más autoridad. Y Cristo, tú eres la cabeza, a ti tenemos que Sí, mirar. Señor. A ti tenemos que mirar, a ti tenemos que seguirte, servirte. Si nosotros tenemos a Cristo como cabeza, Señor, habrá un cuerpo bien conformado. Podremos reconocer, Señor, los miembros, que todos son importantes los unos de los otros, Señor. Tanto los que llevarán años, que son fundadores en el ministerio, como el nuevecito que viene recién llegando, Señor. Como el que sabe mucho, el que recién está aprendiendo. Así es, Señor. Como el que tiene toda una vida y el que está, Señor, luchando todavía con esas tentaciones. Hazlo el Señor. Si estás luchando con aquellas tentaciones, dile, sé mi Señor, gobierna, Señor. Gobierna mis emociones, gobierna mi vida. Entrégale tu corazón hoy al Señor. Entrégaselo ahí donde está. Dile, Señor, ya no quiero más mandarme solo. Ya no quiero más, Señor, seguir mis propios pasos, porque tú eres el camino, la verdad, la vida. Amén. Yo te doy gracias por esta palabra, Señor, y sé Gracias. y tengo la absoluta convicción Gracias, que hay Señor. buena tierra aquí, Señor, hay buena tierra, Gracias, hay Señor. buena tierra. Tú me conoces mi corazón y sabes cuánto anhelo que llegue este momento, este día y compartir junto a los hermanos, poder verlos, Gracias. escuchar Gracias. la palabra, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que hay buena tierra que dará fruto abundante y muchas imagen de Cristo hay aquí, Señor. Muchos hijos tuyos son imagen tuya. Ayúdanos, Padre. Oh, Ayúdanos, Señor, y transfórmanos cada día a la imagen del Hijo. A la imagen del Hijo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, sellamos la oración bajo el poder del Espíritu y la voluntad perfecta de Dios. amén. 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 Y amén. Gracias, Padre. Amén. Cristo. Hay un texto que yo sé que a mi esposa, la pastora, le gusta mucho, que dice, y vino su palabra, y su palabra nos sanó y nos liberó de la ruina. Así es. Yo puedo ver en ella un antes y un después de esa palabra, un tiempo que Dios le dio ese devocional, una palabra, y marcó su corazón. Cuando viene la palabra y se te revela, Dios transforma tu vida de forma sobrenatural. Así que esta palabra traiga vida, traiga sanidad a cada uno de ustedes. Amén. 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 Amén.